STR, seguí bajando nomás. Es como que nos falta en el plano, en la fuente original faltaría lo que sería RA y RB, porque está en la R a masa. ¿Sigo bajando? Sí, seguí bajando. A ver acá. 7 Input of Brown and Brown Detection Voltaje. ¿Ven? Es una detección de voltaje, o sea, es una entrada Brown in and Brown out. Hay que buscar esa, esperen que me está Pablo entrando. Input from Brown in, Brown out. Eso es un sensado de voltaje. Es un sensado de voltaje. Si vos tenés algún problema en la línea que sube, esa pata te la deshabilita. ¿Ven que dice Claro. detección voltaje? Y lo toma de la línea de los 300 volts. Lo que me llama la atención que en el plano no está puesta RA y RB. Y sí está la resistencia masa. Seguí bajando a ver si Otra vez el se circuito. repite el, Es sí, el como que esquema la de pata 7 aplicación. tome de los 300 volts directamente. Toma, es un divisor resistivo. No, no, Con digo, R, la claro. placa real, ¿cómo se No, llama? no. Directamente, ¿no? Porque si vos no tenés RA y RB, no lo toma a los 300 volts. Acá dice ¿Bien? algo, Sergio, mirá. Típica aplicación, circuito de ejemplo con la función enable habilitada. ¿Ven? DC línea de detección. Ahí está, muchacho. Ahí está clarito. Bien, Walter. Dice, ejemplo de circuito típico de aplicación con la función brown in, brown out habilitada. Y entre paréntesis dice detección de tensión de línea. ¿Bien? Perdón, Sergio, ¿me habilitás Sí, para grabar? Gracias. sí, sí. ¿Se entiende? O sea, en esa función... Stand-by sería. ¿Cómo? ¿Sería el stand-by? No, 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 no. No. Eso lo que hace, mirá, entre los 300, exacto, eso que está marcando Walter. Entre masa, ese punto, claro, entre el positivo y masa vos tenés tres resistencias, RA, RB y RC. Eso es un divisor resistivo. Vos en el punto S Ah, tenés que tener un nivel de tensión X, puede ser 10 volt, 2 volt, de acuerdo al circuito y el datasheet, un nivel de tensión. Si los 300 volts arriba se elevan, ¿por qué se van a elevar? Porque los 220 se elevaron. ¿Se entiende? Si se sí. elevan los 220 a 250, en vez de tener 300 en el filtro, tengo 320, por ejemplo. Es una protección. Es una protección, exacto. Es una protección. Por eso ahí lo marca, está excelente. Dice, circuito de aplicación de ejemplo. Función brown in, brown out, habilitada. Dice, detección de tensión de línea, tensión continua de línea. O sea, y en el circuito de abajo seguramente no vamos a tener el ejemplo. A ver, a ver, a ver. ¿Ven? Ahí está. Ahí tiene la pata 7, no la tiene y está puesta masa. Vos fíjate. Con la circuito de aplicación mira, la tiene directamente a masa. Sí, sí. Sí. ¿Te das cuenta? Directamente a masa, está deshabilitada. Si subís un poquito, Walter, y te vas al PDF interno, van a ver que la pata 7 viene, ahí está, perfecto. Que dice el bloque Brown in out, va a ir donde sale, va a una línea y va a una compuerta lógica que tiene múltiples entradas. Bueno, esa compuerta es la Está negada. salida, claro, está negada. O sea, ven que tiene un montón de entradas esa compuerta y A un sale gate. claro, sale al gate. Bien, esa compuerta que tiene un montón de entradas, entre ellas la que dice brown on, brown in, brown out. Bueno, todas esas entradas tienen que estar todas en alto. Bien, o sea, en realidad todas en bajo. Perdón, porque está negada. Está negada. Bien, claro, todas en bajo. Cualquiera de esas entradas que esté en alto, a la salida voy a tener un bajo. Y al tener un bajo, ¿qué hace? El MOSFET se corta. ¿Se Claro. entiende? Todas esas son protecciones. Fíjense la que dice abajo, feedback control.
En la pata, claro, esa. ¿A dónde va? Eso viene todo del opto. ¿Y a dónde sale el bloque de feedback control? ¿A dónde va para arriba? Va a la compuerta. Ahí, no, te pasaste al nodo. Ahí, eso, exacto. Además va para arriba. ¿Bien? Sí. Pero también va a la compuerta grande. O sea, ven que esa compuerta grande anterior al driver, al triángulo, tiene un montón de entradas. Bueno, todas esas tienen que estar en 0, porque si están, para que la salida esté en 1, porque si están en 1, vamos a suponer que la pata BR o la de feedback se me pasa de los límites, la pata 7 o la pata 6. O sea, se me pasa de los límites, digamos, que yo ahí, claro, paso a tener un estado, digamos, de alto. O sea, se activa alguna protección. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener un 1 ahí, y al tener un 1 en cualquiera de esas entradas, voy a tener un 0 a la salida de esa compuerta grande. ¿Se O entiende? sea Por que es eso una NAND. Es una NAND, entonces. esa es, no, esa es una NOR. Ah, una NOR, claro. Esa es una NOR. Claro, pues esta o esta o esta. Está bien. Claro, exacto. Es esa, exacto, es una Esa o compuerta esa. NOR. Exacto, es esa o esa o esa. Cualquiera Sí. va a cambiar el estado de la salida. ¿Se entiende? O sea, ya acá estamos hablando muy fino, estamos dentro del integrado. Pero lo que yo quiero que vean que conecto el cargador. Ahí está. La pata 7, que era BR, es el control por sobretensión de línea. A ver, puede estar o puede no estar funcionando. Ahí si bajás de vuelta, vuelta de radiación nos mostró los dos circuitos de aplicación. Con la pata 7 y con la pata, claro, con RA y RB, o con la pata 7 a masa, como está en el segundo circuito, que lo dice, típica la aplicación, o sea, circuito de ejemplo de aplicación, con la deshabilitada la función out. ¿eh? Cuando vean un PDF de un integrado, la función brown in, brown out es el sensado de la tensión de línea. ¿eh? ¿Qué pasa? Sube la tensión de línea, se apaga el televisor. ¿Por qué? Porque la pata, obviamente si está la pata 7 habilitada, ¿no? Con Claro. RA y RB. No es el caso del circuito que estamos viendo del Samsung. Aunque tenga el integrado, por X razón no la está utilizando. ¿eh? Pero está muy clarito esto, está muy bueno para aprender, porque tenemos el PDF integrado, tenemos la fuente, es una fuente muy sencilla, pero muy básica. Fíjense que tenemos la alimentación en la pata 4 de un bobinado auxiliar. El arranque del integrado oscilador se da por la pata 1 a través de ese módulo Start Up de los 300 volts, ¿bien? Que va a bajar seguramente una tensión de alrededor de los 30 volts, porque acuérdense que el BSC del integrado era de 32 volts límite. Teníamos dos Zener de 18 en serie, formando un límite de 36. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. ¿Alguno se perdió, muchachos? Por ahí yo voy muy rápido y lo doy por sobreentendido algunas cosas. No, no. Me Muy paran bien. cualquier cosa. Bien, Pablo, ahí todo. Mariano, ¿todo bien? ¿Se entiende lo que vamos viendo? Sí, vamos. Bien. Voy. Perfecto, bien, Mariano. Bueno, es muy, muy, muy lindo este esquema, muy sencillito para aprender. ¿eh? Viendo la configuración de adentro del integrado y qué es cada pata. ¿eh? Entonces tenemos, la pata 1 viene a ser el drenador, recibe los 300 volts. La pata 2 no la tenemos, acá. Bueno, ahora mejor en realidad vamos a verlo en el circuito original, porque acá es medio como que vamos a verlo, pero... A ver, ¿saben lo que es la red Snoover? ¿No? Bueno, se lo voy a explicar muy sencillamente. A ver si alguno me lo sabe, me lo cuenta. No, ni idea, Sergio. Bueno, la red Snoover en una fuente de alimentación es lo que es el diodo damper en el horizontal del televisor. Ajá. A ver si alguno lo enganchó. Amortigua. Exactamente, exactamente. Cuando el transistor MOSFET de adentro del circuito integrado pasa corte, bien, se genera una fuerza contraelectromotriz que cambia de polaridad. Bien, eso me puede joder al MOSFET que está dentro del integrado. Bien, para que eso no suceda, está ese diodo que trabaja como damper, bien, y esa fuerza contraelectromotriz, ese pico de tensión, se amortigua en ese capacitor que se carga
a través de ese diodo y la resistencia que está para descargarme ese capacitor. Ese capacitor se suele pinchar, ¿eh? Se suele pinchar porque labura bastante. O sea, labura cuando el transistor está en corte, cuando el transistor de adentro del integrado está en corte, ese capacitor se carga, ¿bien? Y cuando está en saturación, el snubber no trabaja. ¿Vale? Lo que trabaja es el bobinado del transformador con el MOSFET. Se energiza el primario del transformador o sea, yo por ahí lo doy por entendido, porque por ahí... Funciona cada vez que apagás el tele, ¿no? No. Pero porque yo por ahí... Lo que pasa es que no estamos Funciona cada saltando... vez que corta el coso, el MOSFET. Claro, lo que pasa es que todavía no vimos fuente, o sea, yo no sé si Rubén les explicó, pero yo no les expliqué detalladamente cómo trabaja una fuente. Acá lo estamos viendo así, medio a los ponchazos, pero cuando el transistor... Abre y Claro, cuando... cierra, abre y cierra, abre y cierra. Exacto. En la cerrada actúa como el damper, como quien dice. Cuando el transistor interno de este STR cierra, circulan los 300 volts que yo tengo almacenado en el capacitor C1 de entrada, los 300 volts que yo tengo ahí acumulado en el filtro de entrada. Claro, cuando el transistor interno cierra, ¿qué hace? Le da un camino a masa a la corriente que está acumulada en el capacitor de los 300 volts. ¿De acuerdo? El único límite que va a tener va a ser... a ver, vamos a ver si vemos cuál era la pata. Mira, la pata... Déjame ver el esquema interno Dale. del... No, perdón. Era más arriba. Me anda para el orto el scroll. No pasa nada, demasiado. Ahí está. La pata 3, OCP, perfecto. Ahí está, baja nomás de vuelta. OCP, exacto. Baja nomás donde estábamos. Ahora te voy a cortar un cachito yo y voy a Dale. poner yo el plano. La pata, dijimos 3 era OCP, que en este caso va a ser la 4. No, la pata 1, 2. Y la 2 sería. ¿no? Sería, ya te digo, a ver cuál es la OCP. Para. Es medio como que está mal puesto acá. La 6 es LP, la 5 FB, la 4 es masa, la 3 BCC, la 2 viene a ser OCP. A ver, vamos a ver. Capaz que la cagan los dibujantes, guarda. Parece que sí, la 2. Sí, la 2. Tiene que ir a una resistencia a masa. Acá está. Perfecto. Bien. ¿Ven? La de 0.25 por 2 watts. Esa es la que, claro, la que Gustavo García el otro día me preguntaba si era lo mismo ponerle 20.27 o .33 en un Philips. ¿Se acuerdan? Que tenía el MOSFET volado y lo que pasa es que el MOSFET acá lo tenemos dentro del integrado. Claro. Bien. Bueno. Esa resistencia, cuando el transistor que está dentro del integrado satura, los 300 volts del capacitor toda la energía acumulada, la corriente cargada en ese capacitor, va a circular derecho por el transistor. El único límite que va a tener hacia masa, ¿cuál va a ser? La resistencia esta. Bien, los 0.25 ohmios y el RDS. Bien, el RDS ohm que vimos hoy, que es la resistencia entre drenador y sur del transistor cuando está llaveado, cuando está saturado. Era casi 2 ohms. Claro, o sea, estamos haciendo 1,9. un cortocircuito. O sea, estamos poniendo 1,9 creo que era el RDS más 0,25, estamos Y hablando un poco de de resistencia en la bobina puede ser, también del trafo. Exacto, y un poco de resistencia, pero estamos hablando de que no llegamos a nada. No, claro. Estamos hablando de que tenemos un cortocircuito a masa. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de que ese cortocircuito, bien, está... Claro, ¿cuánto duraría ese cortocircuito? Vamos a suponer que tenemos una frecuencia de 50 kilociclos. ¿Bien? Quiere decir que la fuente está abriendo y cerrando 50.000 veces por segundo. ¿Bien? O sea que el tiempo de ese transistor cerrado o abierto, vamos a suponer que esté 50% abierto, 50% cerrado, o sea, es una velocidad... Nada. O sea, es un flash, o sea, son milisegundos. Y te diría que había que calcular el tiempo, en realidad son microsegundos. Microsegundos, sí. Microsegundos son. Bien. Entonces, el tiempo que está el transistor cerrado
va a circular una gran cantidad de corriente que está almacenada en el capacitor grande que nosotros tenemos hacia masa. El único obstáculo que tiene es el RDS ohm y la resistencia punto 25 en este caso. A ver, la otra vez preguntaba Gustavo si era lo mismo poner punto 27, punto 33, punto lo que sea. A ver, es y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ese pin, este pin, si ustedes ven ese nodo que estoy marcando, ¿lo llegan a ver ese nodo que estoy marcando? Bueno, Sí, sí. eso, esa resistencia va a la pata que dijimos, la pata 2 La creo 2. que era. Bueno, que viene a estar conectado, yo se los voy a dibujar acá. Esto es así, a ver si para que me lo entiendan por ahí, se lo voy a dibujar lo mejor que me sale, muchacho. Vamos a hacer así, un capacitor de los 300 volts, masa. Este es el filtro de 300 volts. Ujú. Está bien. Bobinado, le vamos a hacer dos rulos, bobinado el chopper, el transformador, y una llave que es el MOSFET, bien, donde tenemos, vamos a hacer una resistencia y masa. Esta resistencia que yo dibujé acá es la RDS, Más esta resistencia. claro, la de punto 25. Más la Vamos, punto 25. vamos a hacer así, más fácil, texto. Vamos a poner acá. Esa resistencia viene a ser el RDS más los 0,25 que nos marca este circuito. ¿Se entiende? Correcto. Sí. Bien. Cuando el transistor cierra, pasa de corta saturación, lo está haciendo a 50 kilociclos, por ejemplo, depende de la frecuencia de la fuente. Cuando eso cierra, el único obstáculo que tiene la corriente de este capacitor a través de la bobina es nada, es una resistencia muy chiquitita, o sea, lo que estamos marcando acá. ¿Bien? Ujú. En ese momento se energiza, se magnetiza, lo que se dice, se magnetiza la bobina del chopper, del transformador. Sí. Acuérdense que cuando circula corriente por una bobina, lo que genera es un campo magnético. ¿Bien? Tiene que ser una tensión variable. ¿Por qué? Porque si una es fija, bobina, no claro, genera otra cosa. exactamente, bien Andrés. Tiene que ser una tensión o una corriente variable. Si es fija, no sirve. Bien, tiene que No ser. Esto es el famoso imán que se movía, que yo les decía que movíamos un imán en una bobina. Bueno, el abrir y el cerrar del transistor es el mover el imán continuamente sobre la bobina. ¿Se dan cuenta de eso? Es mover continuamente 50.000 veces por segundo, mover, poner y sacar un imán, ¿para qué? Para que circule corriente y se corte, circule corriente y se corte, circule corriente y se corte. ¿Qué va a hacer esto? Que circula corriente por la bobina, se energiza y se corta. Y eso continuamente. Eso es lo que yo necesito, ¿para qué? Para que en el secundario, en el bobinado secundario, se reflejen las tensiones en los bobinados pertinentes. ¿Se entiende? induzca. Exacto, se genere la tensión, una inducción de la tensión. Exactamente. Lo que hace cualquier transformador. Lo que pasa es que un transformador de baja frecuencia, nosotros necesitamos, o sea, un transformador clásico, nosotros no necesitamos cerrar y abrir continuamente. Con una frecuencia 50 de 50 ciclos ya es suficiente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando este transistor está cerrando y abriendo, tenemos esta RDS más los 0,25. Pero si se fijan, ¿a dónde está? Este nodo de acá, sería un nodo que yo tengo acá. Va a ir a un pin del integrado. Ese pin del integrado se llama Current Sense, que es el sensado de corriente. Bien, eso es el sensado de corriente, Current Sense. ¿Qué me está sensando? La corriente que está pasando a través del MOSFET. ¿Ok? Si yo le pongo una resistencia acá de otro valor, esta tensión que aparece, porque fíjense que me está sensando la tensión a Va a masa. variar. Claro, la tensión de acá. ¿Qué me está tomando este nodo? La tensión en la resistencia. La caída de resistencia. Exactamente. La caída de tensión sobre la resistencia. Entonces, de acuerdo a la caída de tensión, sabe la corriente que está circulando por la resistencia. Como la resistencia está en serie con el MOSFET,
Bien, la misma corriente que circula por el MOSFET es la misma corriente que circula por la resistencia. Bien, estamos de acuerdo con eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo varío esto y si llevo una de 0,22 y le pongo una de 0,33, estoy variando mucho. ¿Se entiende? Estoy variando mucho la caída de tensión. Y puede que en algún momento el aparato se me apague, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está detectando una caída de tensión mayor o menor, de acuerdo a si yo puse un valor más bajo o más alto, de acuerdo a lo que lleva. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, Sí, sí. es lo mismo y no es lo mismo. O sea, ¿me va a andar? Sí, me va a andar. Si yo Pero le no sabemos pongo, cuándo. claro, si yo le pongo 0,27 y llevaba original 0,33, sí me va a andar porque es casi lo mismo. Lo que me está variando es la referencia de tensión. Entonces el integrado, bajo alguna circunstancia, puede ser que se apague el integrado. Y al apagarse el integrado, por supuesto, se me apaga la fuente. ¿Y por qué van a decir, se me apaga? Al rato de andar se me apaga. Y bueno, puede ser, o sea, en realidad es porque yo varíe el valor. Entonces, Sergio, sí, por ejemplo, esa resistencia de 25 ohm no es una resistencia estándar. de 0,25. No, no es una resistencia ¿Cómo estándar. haces para enganchar un igual? La tenés que fabricar. Yo acá, por ejemplo, si yo tengo que cambiar esta resistencia y yo le Uno, pongo una, sí, le rasparla. busco los valores, le busco los valores. ¿Cómo dijiste, Andrés? No hay que rasparla, yo he raspado para bajar la resistencia. Nene. No, no, sí, es buena esa, pero a ver, ¿con qué armamos 0,25? Con punto 15 y punto 10. Punto 15, Listo. punto 10. Punto 1 y punto 15. Ya con eso armamos 0,25. Ponemos las dos en serie y chau. ¿Se entiende? Y ya armé punto Sí. 25 y listo. ¿Le podemos poner punto 27? Sí, le podemos poner punto 27, pero yo le pongo punto 25. Prefiero ponerle dos en serie. Porque por algo el fabricante le puso punto 25. ¿Se entiende? Porque el circuito, es más, fíjense acá que tiene un capacitor a masa. Fíjense, este capacitor está en paralelo. Esto es para evitar falsos disparos. Este capacitor a masa está justamente para evitar falsos disparos o cualquier cosa que pueda hacer que este punto me varíe en algo. Es una especie de filtro. Fíjense que está en paralelo a la resistencia. Sí, me hace acordar como un antirrebote, ¿no? Claro, es Para para los que pulsadores. esa tensión esté fijo y no haya nada, porque es una tensión muy bajita. Fíjense la caída de tensión que puede haber en una resistencia a punto 25, o sea, es nada. Esto se llama resistencia shunt, o sea, es una resistencia que me está sensando la corriente. ¿Cómo me lo sensa? Bueno, a través de la caída de tensión que hay sobre ella, porque directamente me marca el nodo este, y yo sigo esta línea, me va a ir al pin, vamos a subir acá. Bueno, lo que tenemos que hacer con la carga electrónica, hacer el jump para lo que hacemos, medimos la caída de tensión para saber la corriente, ¿no? En la carga Claro, electrónica. exactamente, exactamente. Vamos a sacar esto un poquito. Sergio, y en caso, estas no porque son de 2 watts, pero en caso de que estas resistencias, no hablo en este caso particular, ¿no? Pero cuando tenés que inventarte la resistencia en montaje superficial, ¿cómo haces? Sí, resistencia a montaje superficial que tenés que... Claro, ponele ahí que tenés que poner dos en paralelo, ¿cómo haces? Las ponés una no, arriba de le la tenés otra, que... ¿cómo haces? Y pones uno arriba de otro. Sí, sí, me ha pasado Ah, tener que poner uno arriba del otro. Sí, sí, o cuando lo tenés que Aparte poner de en los serie, son de tipo... bajo valor, la potencia baja. A veces las tenés que poner tipo montañita, o sea, una puesta así con la ah, otra en ah, serie. eso en serie, claro. Eso en serie. Fíjense a dónde va. El pin 2, fíjense que nos habíamos olvidado. ¿Qué es? Yo le dije current source, es lo mismo, ahora lo vamos a ver en el PDF. OCP es overcurrent protect, o sea, protección por sobrecorriente. Claro, claro. O en algunos integrados le puede decir así, CS, sensado de corriente. Es importante ese pin. Si yo varío esa resistencia, se me puede llegar a apagar la fuente en algún momento. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante ponerla? El otro día, Gustavo, ¿te acordás del Philip, el tuyo? Y Bueno, ¿qué lleva? Una de 0.27 y le habías puesto una me de... habían dado una de 33 y no me había dado cuenta, así que se la puse igual y anduvo. Pero había Bien. preguntado a ver si qué onda. Sí, Rubén te dijo lo mismo. Sí, en realidad es muy poca la diferencia y te va a andar. Pero bueno,
¿vieron cuando yo mandé la fuente a las 2 o 3 semanas? Creo que me cayó la misma fuente, que mandé una foto con lo mismo. Sí. Bueno, esa fuente que era exactamente igual a la tuya, que vos habías reparado, llevaba una de 0,33 en esa resistencia, que por supuesto estaba quemada, no de 0,27 como era tu caso. Ajá. La diferencia, ¿sabes cuál era? Que el mío era un 24 pulgadas y el tuyo era un 32. ¿Te das Ajá. cuenta? Como va a circular menos corriente, corriente en el mío, mayor resistencia. claro, mayor Claro. resistencia. ¿Te das cuenta? O sea, vos le pusiste punto 33, le pusiste como si fuese para un 24. pulgadas. Colecua. Y por ahí en algún momento el sensado de sobrecorriente te puede llegar a apagar. No creo porque estabas muy cerca. No lo creo. Pero bueno, no es cuestión de que le pongo cualquier resistencia. ¿Se entiende por qué? Para que lo tengan en cuenta para la próxima. O sea, por Sergio, algo pregunta. sí, ¿Esa dale, dale. resistencia puntualmente la que estamos hablando es una resistencia común de 4 bandas o es una resistencia media especial? No, no, como un 4 bandas, generalmente es de potencia, 2 watts mínimo, de 2 a 3 watts. Donde Está Es bien. más, sí, me acuerdo que yo no conseguí, me dieron una de 3 watts de punto 33 porque no había más de 2 watts y le tuve que poner una de 3 watts que me daba por suerte el espacio y Claro. se le puede poner punto 33. Porque a su vez está limitando la corriente. Fíjese que cuando queda el MOSFET cerrado, lo único que tenemos que me limita la corriente es la resistencia del bobinado, que es nada, la resistencia eléctrica, digamos, del bobinado de alambre, el RDS del MOSFET y la resistencia que yo le pongo. O sea que me está limitando la corriente, la resistencia, masa. O sea, y a su vez, la caída de voltaje que hay sobre ella me va a ir a la pata de OCP, de Overcurrent Protect, del integradito. Ahora, si querés, compartí vos, Walter, así vemos un poquito sobre esa pata del pin OCP. ¿Me sigue, muchacho? Está interesante el análisis de la fuente y del integrador. Sí, sí, perfecto. Ahí comparto. Dale nomás. Está bueno porque vamos viendo todo, vamos viendo el PDF, vamos viendo la fuente, cada pin que hace. ¿Para dónde me voy? Andate al. A ver, pará. A ver la de abajo. La que no tenía. No. No, perdón. Para arriba. Está bien. Esta tiene la red y esta no. Pará, ¿qué habíamos dicho? Ah, ahí está. La pata 3, que en nuestro gráfico de la pata 2 es el OCP. Ujú. ¿Ven? ¿Ven? Ahí dice ROCP. Fíjense qué importante que es lo que yo les dije. Es la resistencia de protección por sobrecorriente. O sea, es la que depende, la caída de tensión que haya ahí, me va a. Cortar la señal. Exacto. El pulso. Fíjense que. Bueno. Y el capacitor, ahí está, mira, clarito, más clarito, échale agua. El capacitor C4 es otro snoober ES. Ese es el que se nos volaba, Gustavo. Sí. El que a vos se te volaba y a mí se me volaba. Bueno, es el capacitor S en la fuente. Y ahí dice damper, mirá. Damper, exacto. ¿Por qué? Porque eso es dibujarte un transistor, un NPN ahí, clásico. Bueno, ponele ese capacitor. No te voy a pedir que dibuje un MOSFET porque eso es medio complicado. Lo dibujamos, lo dibujamos. Es lo mismo, como quiera, como quiera. A ver si me sale, hace mucho que no lo hago, a ver, así. Perfecto, es lo mismo. Bien, ponele drenador arriba, source, Pará. abajo, gate, perfecto, sur, perfecto. Bueno, ese capacitor, ponelo C4, ponelo entre drenador y source. Perfecto. ¿Así? Ahí conectalo. Conectale un pin a drenador y un pin a sur. Ahí está. Fíjate que así es como está puesto en el circuito. ¿Te das cuenta? Está Claro. una pata de capacitor, está el pin 1, que es el drenador. Va a los 300 volts. Y el otro está puesto al pin 3. Fíjense que el pin 3 que dice, dice S barra OCP. ¿A que no saben qué es la S? De source. Uy, te fuiste, Sergio. Exacto. Subí un poquito. Miramos el PDF interno, la pata 3.
Ahí está. Fíjate pin 3, ¿a dónde va? Al source. Ahí, poner el capacitor. Más claro imposible. Poner el capacitor afuera. Entre el 1 y 3. Exactamente. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ese es el capacitor que se revienta siempre. El de los 2 kilovolts. El que se nos había reventado. Ese es el que quema toda la fuente en el Philips. Y en el Philips y en un montón de televisores. Ese capacitor, al poner corto, Que fuiste te queda paralelo con el se pone corto. Ya se lo ha puesto todo. Hola, hola. ¿Me escuchan? había cortado. Ahí sí, se te cortó un poquito, pero ahí Bien. está. Repito. Ese capacitor es el famoso capacitor uy, no me acuerdo el material. De poliéster de 2 kilovolts, tipo es cerámico. Esos turquesa que se suelen reventar. Sí. Sí, sí, Bien. sí. Son cerámicos de 2 kilovolts, no me acuerdo ahora el valor exacto. Bueno, ese capacitor es el que se lleva puesto toda la fuente. Suelen ser de 100 pi con valores así. Claro, exacto. Cuando se pone en corto, ¿qué pasa? Queda en paralelo con el MOSFET en corto. Pone el MOSFET en corto. Los 300 volts se ponen a masa. Que Se son lleva de puesto. 400 volts. No, de 2 kilovolts. Ah, Porque vos tenés que el transistor ahí. No, son grandes, son grandes. lindo capacitor. Sí, pero son chiquitos en tamaño. Ajá. Son Ahí chiquitos saco en una tamaño. foto y mando al grupo para que vean. ¿Lo tenés en el circuito del Philips? No Del del Philips, Philips, no, pero tengo del uno Samsung. similar acá en Sergio, Sí. el ¿por qué Samsung. revientan si son tan grandes? Porque en realidad, porque están continuamente laburando esos. Se están cargando y se están descargando a la misma frecuencia del transistor. ¿Esto, Sergio? ¿O No, lo otro? no, ¿Esto? esperá. No, Tampoco. A ver, pará. ¿Está en la fuente del Samsung, Gustavo? Sí, ahí mandé una foto, la última foto que está de la resistencia y Sí, lo el subí al grupo. capacitor. Pero compartila, súbanla, compártanla en la imagen, así lo ven todo. No, es un lenteja turquesa chiquito. Suele ser color turquesa en las fuentes. Ah, yo no puedo compartir. Compartirlo. Ah, ya te... Tipo de Baricap, una cosa así, el tamaño. Claro, exacto. Tipo un baristor. Baricap. Exacto. Ese. Esto que están Eso. acá. Y esa es la Eso. resistencia que hablábamos hoy, que es de punto 25. Mirá, punto 25, clarito como el agua. Ah, Bueno, mirá. ese capacitor es el que está en paralelo con el MOSFET. ¿Se entiende? Y en la fuente del Philips suele volar el capacitor ese, porque es de mala calidad, calculo yo, y se lleva puesto toda la fuente. Bien. Bueno, eso en los viejos televisores tubo, lo teníamos ese capacitor entre el colector y el emisor del horizontal. Siempre había un capacitor de eso que se ponía en corto y se llevaba puesto el horizontal. Eso en cualquier circuito horizontal que tengan a mano van a ver que ese capacitor está en paralelo con el... Es como si fuese un diodo de Ampere. ¿Bien? En algunos modelos, mucho más que en otros. En algunos modelos son de mejor calidad el capacitor y no se queman nunca. Y en otros se revienta, pero es una fija, que siempre se queman. ¿Mm? Bueno, muy bueno esto, che, muy bueno. Vamos a seguir con el circuito. Pero ese capacitor va entre el pin 1 y el pin, dijimos, Y 2 masa. o 3. Claro, y 3. masa. Claro, depende si es en el circuito o es en el PDF. Pero, a ver, para que lo entiendan, si no está dentro del integrado, el MOSFET va en paralelo al MOSFET. Y si no, va en paralelo los pines del integrado que corresponden al MOSFET. Porque el pin 1 es drenador y el pin 3 es source. Fíjense que poné de vuelta, Walter, el PDF tuyo. El pin 3 decía S de source barra OCP. O sea que no solamente es el terminal de source, ven, que si no va
Claro, fíjense. Fíjense, claro, va a ese módulo que dice LED, después va a otro que dice Drain y va al de arriba que dice OCP. Claro. ¿Se dan cuenta? Y todo va a terminar a través de compuerta y bloque, va a terminar en la compuerta, en En el gate. Claro, exacto, exacto. Va a terminar ahí. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con el... A ver, vamos a seguir un cachito. Comparto yo ahí. Vamos a seguir con el circuito. Bueno, parte primaria, o sea, recontra analizada. O sea, no, miramos el integrado de punta a punta. No tenemos no tiene mucha ciencia esto, no tenemos mucho más para ver. Parte secundaria, a ver cómo trabaja esto, así por ahí vamos a ver si mano Gustavo se da la factura a la vuelta. Bueno, ¿cuántas salidas tiene esta fuente? 3 salidas, creo. Bien, 3 salidas. ¿Y el diodo Esta ese que va y fuente, vuelve qué? el diodo ese que va y vuelve. Ah, mirá qué Va bueno. y entra en otra Vamos a verlo. bobina. Va y entra en otra bobina. Sí, y sale. Ah, Con mira, el es diodo. un doble diodo serie. O sea, está en serie con el otro. ¿Eh? Y pasa por una bobina. Sí. Ujú, vas a poner bobina. Y es un doble diodo en serie. Este me parece que es la famosa fuente que se pone, que lleva 2 diodos Schottky en serie y uno siempre se pone en corto uno, me parece. En serie no, perdón, están en paralelo. No, pero no es esta porque estos están en serie. Hay una, podría ser el caso de los de abajo. Bueno, vamos a ver. El primer diodo, el DM851, es el rectificador de... Ah, bien, es la tensión para el driver. Directamente saca tensión de LED esto, por lo que veo, ¿eh? Claro. Saca una Ahí va, tensión, no, pero ahí va a la hoja de arriba, que es el driver el driver de LED. del Perfecto. Perfecto. Tiene un capacitor de 200 volts, 68 micro, y 2 diodos. ¿Los tenés ahí los dos? La foto de los 2 diodos están puestos en... Sí, espera, ¿Tiene ¿qué los diodos dos son? 851. y 852? ¿Los tiene físicamente o Sí, no sí, sí, acá están? están, son grandecitos. Ahí Sí, mando sí. la foto. $13 volts. Es bastante sencilla. Compártanla la foto, muchachos, no importa, corten acá y... Bueno, mientras yo les voy comentando, la pata 9 del transformador, este pin, bien. Ah, este es el modelito, que se pone en corto uno de estos dos y